Durante la cena de Nochebuena en la casa de mi hijo, el murmullo familiar flotaba entre el aroma del pavo recién servido cuando mi celular vibró con insistencia. «Un número desconocido», contesté. Al otro lado una voz ronca quebró el ambiente cálido. «Tienes que regresar a tu casa ahora mismo». Intenté preguntar quién hablaba, pero solo repitió con un tono que me heló la sangre: «Confía en mí. Y vuelve ya». Después silencio. Se cortó. Me levanté de la mesa sin mirar a nadie, sintiendo el peso de las miradas, y salí a la calle aún perfumada de canela y risas que ya no me pertenecían. Cuando crucé el umbral de mi hogar, el corazón me dio un vuelco. La escena que encontré me dejó sin aliento. Un día antes de aquel suceso, el teléfono había irrumpido en mi sala con un timbrazo seco que sonó como un cuchillo golpeando la madera. Era mi hijo Tomás, llamando con esa frialdad que se le había pegado en los últimos años. «Mamá, este año pasaremos la Navidad solo nosotros, la familia directa. Tú no». Cada palabra cayó dentro de mí, como si fueran piedras lanzadas desde una altura. Permanecí quieta, hundida en mi viejo sillón de piel, mientras detrás de mí la chimenea lanzaba chispas que no lograban calentar el hueco que se abría en mi pecho. Las luces navideñas que entraban desde la ventana tintineaban como si se burlaran de mí. «Pero hijo, siempre hemos...» «Pasó algo. Hice algo incorrecto». «No pasó nada», contestó con esa indiferencia que me resultaba irreconocible. «Solo quiero una Navidad tranquila». Y Clara está de acuerdo. Mi garganta se apretó. Clara, mi nuera, quien cada año me apartaba el huesito de la suerte, la misma que un mes antes me llamó para pedirme la receta del relleno de mi difunto esposo Julián. Al colgar me quedé largo rato sin moverme, viendo las luces del exterior distorsionarse detrás del brillo de mis ojos. El reloj del pasillo marcó las 8 con un sonido profundo que pareció sellar la distancia entre Tomás y yo. Afuera grandes copos empezaron a descender silenciosos espesos. Las casas del vecindario resplandecían en tonos dorados. Familias reunidas celebrando bajo el mismo techo. Los Herrera enfrente habían colocado su árbol cerca de la ventana, ya rodeado de regalos envueltos con papel brillante. ¿En qué fallé?, Julián susurré al reflejo que apenas podía distinguir sobre el vidrio empañado. Con un dedo dibujé líneas sin sentido sobre el brazo del sillón mientras repasaba cada conversación reciente con Tomás. Había insistido demasiado en conservar nuestras tradiciones. Había sido torpe al mantener vivo el recuerdo de Julián como si fuera una obligación. Afuera los copos bailaban bajo el resplandor ámbar de los postes y recordé a mi pequeño Tomás pegando la nariz al cristal contando copos como si fueran estrellas. Ese niño ya no existía. Solo quedaba un desconocido. La noche se deslizó lentamente. El fuego murió dejando un olor tenue a leña consumida. Fui a la cocina y casi en automático puse a calentar una sopa que sabía que no probaría. El zumbido del microondas llenó la quietud y mi mente volvió a la voz de mi hijo buscando señales, errores, grietas. Decidí llamar otra vez. Abrí el cajón para buscar la agenda vieja, pero al sacar las páginas amarillas algo pesado, cayó al suelo el álbum de fotos de Julián. Me temblaron las manos al recogerlo. Lo abrí. En la primera página, Tomás a los 5 años sin dientes y sosteniendo un avión de madera bajo el árbol. Pasé la hoja con cuidado, como si tocara un recuerdo hecho de cristal. Ahí estaba Julián en nuestra antigua cocina cubierto de harina como si hubiera nevado sobre él mientras preparábamos galletas. La siguiente foto me golpeó el aire de los pulmones, los tres juntos, Julián sujetando a Tomás bebé contra su pecho y yo abrazándolos a ambos. Sonreíamos con una fe ingenua, convencidos de que nada podría rompernos. Recordé esa Navidad de hace 15 años, Tomás bajando las escaleras con su pijama de superhéroe y Julián preparando sus rollos de canela mientras yo fingía sorpresa para alimentar la emoción del niño. ¿Cuándo se evaporó aquella magia? ¿En qué momento mi hijo se volvió ese hombre distante? Pasé más páginas. Cada foto era un filo que se hundía más.
La última Navidad de Julián hace 5 años, cuando el cáncer le debilitaba las manos, pero insistía en envolver cada regalo él solo. Tomás casi no venía ese año, siempre ocupado, siempre ausente. «Mantén unida a la familia Esperanza», me dijo Julián en su última semana con la mirada nublada entre la morfina y la tristeza. «Prométeme que no dejarás que se pierda lo que construimos». Y yo se lo prometí, y lo estaba perdiendo todo. El microondas pitó con insistencia, pero no me moví. Solo importaban esos fragmentos de vida donde aún éramos completos. Cerré el álbum con cuidado, pero saqué la foto de Julián riendo en la cocina. La dejé sobre mi mesita, justo donde pudiera verla al despertar. Al desvestirme, el lado de la cama donde dormía Julián se abrió como un abismo vacío desde hacía 5 años. Pero aquella noche parecía más amplio, como si la ausencia de Tomás hubiera duplicado el silencio que habitaba la casa. A la mañana siguiente, la luz gris filtrada por las cortinas iluminaba la mesa del desayuno. La avena se enfriaba sin que yo la tocara mientras revisaba los obituarios, un hábito que se volvía más íntimo cada año. El timbre del teléfono me hizo brincar. La cuchara golpeó el plato. Después de la llamada de la noche anterior, cualquier sonido inesperado era una amenaza. Al ver el nombre de Tomás en la pantalla, el corazón me martilló. Sí logré decir, procurando firmeza en la voz: «Mamá». Esta vez su tono trae algo tibio como una brasa tímida. «Quiero disculparme por lo de anoche. Me equivoqué. Totalmente». El alivio me sacudió tan rápido que tuve que sujetarme de la mesa para no perder el equilibrio. «Hijo, me alegra tanto que hayas llamado. Pensé que quizá había hecho algo mal». «No, mamá, tú no hiciste nada. Estaba agobiado por el trabajo». Y descargué mi frustración con la persona equivocada. Clara me recordó lo mucho que significan nuestras tradiciones. «Queremos que vengas a cenar con nosotros esta Navidad». Una chispa cálida me subió al pecho como si me hubieran descorchado por dentro. «Claro que iré», respondí sin pensarlo. «Prepararé la receta de pavo de tu padre, y yo misma haré la salsa de arándanos». «Perfecto». «Trae lo que siempre haces», dijo él, pero su voz hizo una pausa. «Clara está encantada. Los niños llevan días preguntando por las historias de la abuela Esperanza». Algo en su entusiasmo sonó forzado, como si estuviera leyendo de memoria. «Tomás, ¿qué hizo que cambiaras de idea tan rápido? Ayer estabas tan seguro». «Simplemente entendí mi error, mamá». Solo eso soltó atropelladamente. «Debo irme. Cosas del trabajo. Te vemos el día de Navidad al mediodía. Espera, hijo. Te quiero, mamá. Nos vemos pronto». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono como si la pantalla pudiera aclarar lo que su voz no reveló. Por un instante, un júbilo puro recorrió mi cuerpo. La Navidad estaba a salvo, mi familia recuperada. Pero luego, en el silencio que siguió, una corriente helada se filtró en mi pecho como aire entrando por una rendija mal sellada. Había algo en el tono de Tomás que no encajaba. Las palabras eran correctas, la disculpa impecable, pero la emoción detrás era hueca, automática, como si marcara casillas. Me acerqué a la ventana de la cocina. La nevada de anoche había dejado el jardín cubierto de un blanco luminoso. Los niños de los Martínez ya levantaban un muñeco de nieve, sus risas mezclándose con el silbido del viento entre los pinos. Familias normales, mañanas normales. Y yo intentando convencerme de que todo estaba bien. «Quizá estoy exagerando», murmuré al recuerdo de Julián, cuya foto seguía en el alféizar. Mientras seguía mi rutina trastes en el fregadero periódico para reciclar taza recién enjuagada, la inquietud crecía como una sombra detrás de cada movimiento. Tomás había esquivado cualquier intento de profundizar en la conversación, como si evitar mis preguntas fuese vital. Una frase suya regresó a mi memoria. Clara me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. ¿Desde cuándo Clara tenía que recordarle algo tan esencial? ¿Y por qué remarcarlo tanto como quien busca justificar algo? Los siguientes 3 días se convirtieron en pura determinación. El 22 amanecí con una energía que no sentía desde que perdí a Julián. Silbé villancicos mientras preparaba mi café y en mi libreta
comencé a llenar listas con una precisión casi militar. Pavo salsa de arándanos, el relleno de Julián, murmuraba golpeando el bolígrafo en la mesa. Todo debía ser perfecto. Tenía que demostrar que las tradiciones aún valían, que había lazos que ni el duelo ni el tiempo podían romper. La carnicería de la calle de los Robles hervía de compradores. Cuando por fin llegó mi turno, me incliné hacia el mostrador como quien está a punto de sellar un pacto. Necesito su mejor pavo, pedí. El carnicero, con su rostro redondeado y amable, me mostró uno de 10 kilos brillante y robusto. Parecía una obra de revista. Lo compré sin dudar, imaginando cómo lo colocaría en la cocina de Tomás, como los viejos tiempos. El día 23 fui al centro comercial, lleno de luces y villancicos que retumbaban entre las tiendas. En la juguetería elegí un avión a escala para Diego, un modelo clásico que me recordó al avioncito de madera de cuando Tomás era niño. Para Sofía, escogí un estuche de arte con lápices ordenados en degradado, como un pequeño arcoíris guardado en caja. Esa noche recogí hierbas frescas de mi pequeño invernadero para preparar la marinada de Julián. La receta, escrita con su letra pausada, descansaba apoyada junto al tazón de azúcar mientras picaba ajo y deshojaba romero. Julián, ojalá recuerde cada paso, susurré a su foto en el alféizar. Tiene que salir perfecto. La marinada tomó forma, un verde aromático lleno de ajo, romero, tomillo, aceite de oliva y el toque secreto de él, un chorrito de vino blanco. Deslicé la mezcla bajo la piel del pavo con manos cuidadosas, sintiendo que realizaba un ritual antiguo, como si aquel gesto pudiera unir lo que se había roto. La mañana de Nochebuena amaneció gris, con un frío que parecía venir del fondo del cielo. Pero mi ánimo seguía firme. Envolví los regalos con precisión, doblando las esquinas con devoción casi ceremoniosa. Mi mejor blusa navideña estaba planchada y la colonia que usé se sintió como una armadura sutil. Pero conforme avanzaba la tarde, una intranquilidad lenta se deslizó en mis huesos. Tomás no había llamado para confirmar nada. ¿A qué hora quería que llegara exactamente? Debía llevar vino. ¿Había alguna alergia que debía recordar? Mientras limpiaba los restos de marinada de los tazones, vi a Francisco Lara asomarse por mi ventana con un gesto inquisitivo. Esperanza, ¿preparada para mañana?, preguntó a través del cristal. Cena de Navidad con Tomás y su familia, respondí quizá demasiado rápido. Por fin volveremos a ser una familia completa. Algo cruzó fugazmente el rostro de Francisco, una chispa que no supe leer, pero él solo asintió. Eso es maravilloso. Te lo mereces. Cuando se alejó esa chispa, se quedó flotando en mi pensamiento, como si su pregunta escondiera un peso que no supe interpretar. Esa noche, al acostarme, todo estaba listo. El pavo marinando en el refrigerador, los regalos alineados junto hacia la puerta, mi ropa preparada. Todo. Salvo mi corazón, que latía demasiado rápido, como si presintiera algo que mi mente se negaba a nombrar. ¿Por qué Tomás no había vuelto a llamar? ¿Por qué la mirada de Francisco parecía preocupada? ¿Por qué esta invitación sonaba más a obligación que a abrazo? Me quedé mirando el techo hasta que el amanecer pintó la habitación de tonos pálidos. Me repetí que la anticipación siempre trae desvelo. Mañana sería perfecto, tenía que serlo. La mañana de Navidad amaneció limpia, bañada por una luz que hacía brillar la escarcha como si alguien hubiera esparcido polvo de diamante por todas las casas del barrio. Me vestí despacio, con la precisión de un ritual antiguo, alisando mi blusa y recogiendo mi cabello rebelde detrás de la oreja. Al levantar el pavo ya preparado, el soporte pareció pesar más de lo que recordaba y las bolsas de regalos tintinearon cuando las acomodé en el coche. Antes de cerrar la puerta, me quedé quieta con la llave suspendida sobre la cerradura. Las habitaciones silenciosas me observaron desde las ventanas empañadas, como si guardaran un secreto que yo aún no sabía leer. Un soplo de aire frío me rozó la espalda, pero lo aparté de mi mente. Hoy debía pensar en la familia, en reconstruir lo que se había resquebrajado. El camino hacia la casa de Tomás crujía bajo las llantas, pequeñas fracturas de hielo brillando a la luz del sol. Cada casa estaba adornada con luces navideñas
enmarcando ventanas y puertas, componiendo un paisaje tan perfecto que me apretó el pecho con una mezcla de nostalgia y esperanza. Con esfuerzo maniobré el soporte del pavo fuera del coche, el aire helado, mordiéndome las mejillas mientras avanzaba hacia la entrada. Ni siquiera tuve que tocar el timbre. La puerta se abrió y allí estaba Clara, suéter rojo espolvoreado de harina, como si hubiera estado luchando con una tormenta de azúcar glacé. Esperanza, qué bueno que ya llegaste. Anda, pasa, no te vayas a quedar tiesa ahí afuera. La casa olía a canela pino y mantequilla caliente. La música navideña fluía desde algún rincón oculto y las luces multicolor arrojaban destellos suaves sobre el piso de madera. Diego apareció junto a mí tan rápido que casi salté. Abuela Esperanza, trajiste los regalos. Podemos abrirlos ya. Los niños tienen que esperar, rió Clara tomando el pavo de mis manos. Esto pesa como si hubieras metido 2 pavos ahí. Es el secreto de la marinada de Julián, expliqué mientras me deshacía de la bufanda. 24 horas de ajo romero. Y mucha paciencia. Sofía se asomó detrás del marco de la puerta tímida, y pronto los padres de Clara Marta y José Hernández me recibieron con abrazos tibios. Por último, apareció Tomás acomodándose la corbata con movimientos demasiado precisos. Su sonrisa era correcta, pero se detenía antes de rozarle los ojos. Gracias por venir, mamá. De verdad significa mucho. Algo en su tono me hizo estudiarle el rostro, pero la mano pequeña de Diego me tiró hacia el comedor antes de poder procesarlo. La mesa iluminada por velas resplandecía con la porcelana buena de Clara y servilletas dobladas con un esmero casi ceremonial. Mi pavo reinaba en el centro, la piel dorada brillando bajo la lámpara. ¿Quieres cortarlo tú?, Esperanza preguntó Clara, ofreciéndome el cuchillo eléctrico. Tú eres la experta. Corté despacio viendo cómo la carne tierna se desprendía casi por sí sola del hueso. El aroma, mezcla de hierbas y vino blanco, arrancó murmullos de satisfacción. La comida se deslizó con facilidad, entre conversaciones y copas de vino. José me preguntó por mis planes de jubilación. Marta elogió cada plato como si fuera obra de un chef famoso. Los niños parloteaban sobre la escuela, sobre sus amigos, llenando el aire de risas. Incluso Tomás parecía relajarse, o al menos imitaba bien la relajación, porque noté cosas como miraba el reloj de reojo, cómo se tensaba cuando un móvil vibraba. Su risa era la correcta, pero algo en ella parecía un eco sin paredes. Abuela. ¿Ya podemos abrir los regalos?, preguntó Sofía después del postre con esa voz suave que sabía usar para derretirme. Porfa, 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 insistió Diego, dando pequeños saltos hasta que Clara le puso una mano en el hombro para calmarlo. En la sala pronto el papel de colores cubrió la alfombra como nieve festiva. Diego abrió el avión a escala y sus ojos destellaron. Un Cessna, como los de la feria aérea, lo armamos tú y yo. Por supuesto, le prometí. Para eso están las abuelas. Sofía abrazó su caja de arte con devoción. Voy a dibujarnos a todos, incluso al bisabuelo Julián, para que esté con nosotros también. La habitación quedó en un silencio suave, casi reverente. La ausencia de Julián entró como una brisa quieta, no dolorosa sino serena. Le habría encantado esto, murmuré, mi voz quebrándose sin permiso. La cena avanzó con calidez. José y yo discutimos de béisbol. Marta ayudaba a Clara con los platos. Los niños jugaban en el suelo, sus risas envolviendo el salón como un manto de alegría. Me aflojé la ropa y me recosté en el sillón, sintiendo un contento que hacía meses no me visitaba. Así debía sentirse la Navidad de verdad, familia, tradición, un amor que cruzaba generaciones. Mi teléfono vibró contra mi pecho con un zumbido persistente. Ignoré el primero para no romper el hechizo, pero insistió como un insecto obstinado. Permítanme un momento, le dije a José, que narraba con orgullo las proezas deportivas de su nieto. El pequeño lavabo del pasillo ofrecía privacidad. Cerré la puerta, el sonido de la familia quedando atrás como un eco amortiguado. Un número desconocido brillaba en la pantalla.
Por un instante pensé rechazarlo. ¿Quién llama en Nochebuena? Pero la llamada cesó y volvió a comenzar al segundo siguiente. La irritación pudo más. Bueno, ¿quién llama en Navidad? Una voz cortó mi frase en seco. Necesitas irte a casa de inmediato. Era un hombre. Desconocido. Urgente. Miré mi reflejo en el espejo, la expresión cambiando de fastidio a desconcierto. ¿Quién es? ¿De qué estás hablando? Eso no importa ahora. Solo vete a casa. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me tensaron. Del otro lado de la puerta podía oír a Diego describiéndole a su hermana las alas del avión nuevo. Sonidos cotidianos de una Navidad normal, que de pronto parecían venir desde muy lejos, como si no me pertenecieran. No entiendo lo que dices. ¿Qué está pasando? Confía en mí y vete ahora. Y la línea murió. Miré la pantalla apagada, como si pudiera darme alguna explicación. En el espejo mi propio reflejo parecía más cansado, más marcado la preocupación cavando surcos nuevos alrededor de mis ojos. Aquella voz desconocida. Llevaba una urgencia tan real que sentí un nudo formarse en mi pecho. ¿Qué podía estar ocurriendo en mi casa? Un incendio, un robo, alguna fuga que hubiera dejado sin querer. Mi mente empezó a correr adelantándose a posibilidades mientras el corazón me golpeaba como si buscara escapar. Pero dejar así la primera cena familiar en 5 años. Salir disparada siguiendo una advertencia sin rostro. A través de la puerta escuché a Sofía reír por algo que dijo José. Un sonido alegre demasiado alto, demasiado frágil. Me quedé observando mi reflejo. La luz navideña del pasillo pintaba sombras rojas y verdes sobre mi piel. La frase del extraño se repetía dentro de mi cabeza. Confía en mí y vete ahora. ¿Confiar en quién? ¿Por qué yo? ¿Qué emergencia sería tan urgente como para que un desconocido encontrara mi número en Nochebuena? Mientras esas preguntas me golpeaban mi cuerpo, ya había empezado a reaccionar como si reconociera el peligro antes que mi mente. Los hombros rígidos, la respiración corta entrecortada. Un instinto antiguo gritaba que aquella llamada no era al azar. Recordé mi casa sumida en la oscuridad del invierno vulnerable. ¿Y si alguien estaba dentro revisando mis cosas? ¿Y si el agua corría bajo las tablas del piso? ¿Y si el calentador había explotado? Mamá, ¿estás bien ahí? La voz de Tomás atravesó la puerta tan oportuna que me heló un segundo. Un momento respondí, intentando sonar firme. Inspiré profundamente. La urgencia del desconocido me había calado los huesos. No podía fingir que nada pasaba, no podía ignorar ese presentimiento helado que me trepaba por la columna. Cuando abrí la puerta, la escena cálida del salón se sintió extrañamente ajena. Risas infantiles. Marta hablando mientras servía café, las luces navideñas parpadeando sobre la madera. Todo lo que hacía una hora me parecía hogar, ahora me producía una inquietud silenciosa. Tomás levantó la mirada. En sus ojos brilló algo indefinible entre preocupación y algo más oscuro, más calculado. Necesito ir a casa, solté más brusca de lo que quise. Hay una emergencia. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, aún con un paño de cocina en la mano. Alguien llamó. Algo no está bien en mi casa. Mis dedos temblaron mientras buscaban los botones del abrigo. ¿Qué tipo de emergencia?, insistió Clara. No lo sé aún. Solo dijeron que debía irme ya. Tomás se levantó despacio con una expresión pulida casi demasiado perfecta. ¿Quién llamó? ¿Por qué no explicó nada? Lo observé un instante demasiado largo buscando algo. Su cara mostraba preocupación, sí, pero bajo esa máscara había una tensión distinta, como si vigilara cada una de mis reacciones. Tengo que irme. Me incliné hacia los niños para despedirme. Sus caritas reflejaban confusión y desilusión. Gracias por esta hermosa cena. Siento irme así, susurré. El aire de diciembre me golpeó de lleno cuando crucé el umbral como una bofetada helada. Corrí hacia el coche. Al mirar por el retrovisor vi a todos asomados en la puerta Clara, abrazándose contra el viento Marta, apretando sus manos los niños pegados al cristal.
Tomás un poco apartado, su figura recortada contra el resplandor cálido de la casa. Las calles se extendían vacías, adornadas de luces navideñas que parpadeaban casa por casa como estrellas frías. En la radio sonaba una versión suave de Noche de Paz, pero nada en esa noche tenía paz. Mis manos tensaron el volante hasta que se me blanquearon los dedos. La frase volvía a martillar mis pensamientos. Confía en mí y vete ahora. ¿Con quién? ¿Por qué? El coche aceleró mientras los semáforos vacíos se sucedían como destellos. Pasé una luz amarilla, luego otra empujada por un instinto que no sabía nombrar. Sería un robo. La casa sola en Nochebuena era un blanco evidente. Pero, ¿cómo un desconocido tendría mi número? ¿Cómo sabría que no estaba allí? Mi mente regresó a Tomás, su forma de revisar el reloj, su risa ensayada, el pequeño alivio que cruzó su rostro cuando dije que debía irme. Estaba imaginando cosas. ¿O mi hijo realmente había parecido ansioso porque me marchara? Entré a mi colonia notando lo silenciosas que estaban casi todas las casas. Nochebuena significaba cortinas cerradas, familias reunidas, y calles perfectas para esconder algo. Mi casa surgió al final de la calle oscura, aparentemente igual que antes de irme. Pero mi piel se erizó, había un matiz distinto, algo fuera de lugar, que aún no sabía identificar. Aparqué detrás del roble en la casa de Francisco, no en mi propio garaje. El instinto pedía sigilo. El motor chisporroteó al apagarse, único sonido en aquel aire cristalino. Al abrir la puerta, el frío me agarró las mejillas y todos mis sentidos se pusieron alerta. La calle, tan familiar en otros días, tenía ahora un aire amenazante, sombras más densas, rincones que parecían observar. Mi casa se alzaba oscura, pero algo en su silueta estaba mal. La ventana del sótano, que debería reflejar la luz del poste, estaba completamente a oscuras. Un destello en la nieve me hizo bajar la vista. Cristales, vidrio roto esparcido como pequeños pedazos de hielo. Alguien había entrado. Busqué mi teléfono con dedos entumecidos y marqué al 911 mientras me agachaba detrás de la cerca de Francisco, el aliento escapándose en nubes blancas. La noche dejó de ser Navidad y se convirtió en una advertencia. Un haz de linterna recorrió la ventana de mi habitación del piso superior, moviéndose con una calma inquietante, como si la persona que lo sostenía supiera exactamente qué buscaba. 11. ¿Cuál es su emergencia? ¿Hay alguien en mi casa?, susurré observando cómo la luz volvía a aparecer en otra ventana. Puedo verlos revisando todo con una linterna. La operadora tomó mi dirección y me pidió que me mantuviera lejos de la casa hasta que llegaran los agentes. 15 minutos, una eternidad, para que un ladrón se llevara media vida empaquetada en objetos. Colgué y abrí el maletero del coche. Mis manos temblaban mientras removía herramientas viejas. Mis dedos se cerraron sobre el frío metálico de una llave de tuercas olvidada desde un cambio de llanta meses atrás. El peso sólido me dio una fuerza nueva. Quien se hubiera atrevido a entrar a mi hogar descubriría que no estaba tan indefensa. Me fui deslizando entre arbustos cubiertos de nieve y adornos navideños como si fueran trincheras. La ventana rota del sótano lo contaba todo, bordes de vidrio afilados apuntando hacia el interior, nieve pisoteada bajo el marco. El rayo de luz se movía por mi dormitorio, deteniéndose en la cómoda donde guardaba el joyero de Julián, luego en el armario con mis documentos importantes. Eso no era un robo casual ni un adicto desesperado. Alguien buscaba algo concreto. Apreté la llave de tuercas con una furia fría que me subió desde el estómago. Esa era mi casa, mi refugio, mi vida con Julián convertida en botín para manos ajenas. Me escondí junto a la ventana rota, escuchando con todos mis sentidos tensos. Los pasos crujían en el piso superior. Alguien revisaba cada rincón donde guardaba más de 40 años de recuerdos. La luz se movía como un faro inquieto, rastreando, midiendo, seleccionando. ¿Qué diablos buscaban? ¿Dinero, joyas? ¿O algo más delicado, más íntimo,
Los pasos se acercaron a las escaleras. Comenzaron a bajar directamente hacia el sótano. Mi respiración salió en nubes blancas, cada músculo preparado, mientras me pegaba a la base de la casa con la llave levantada. Quien saliera por esa ventana se toparía con una mujer dispuesta a defender lo suyo. La luz titiló un instante en el interior. Luego silencio. Después un susurro de papeles siendo movidos. Documentos manipulados seleccionados. El sonido me revolvió el estómago. Eran archivos privados, cuentas, papeles legales, recuerdos que Julián y yo habíamos guardado lejos del mundo. ¿Cómo se atrevía un desconocido a tocar nuestra historia? Una silla se arrastró. Cajones abriéndose con golpes suaves. La búsqueda era metódica, precisa, hecha con la tranquilidad de quien está convencido de tener tiempo de sobra. No era un novato. Estaba seguro de que yo no volvería. La linterna se acercó a la ventana rota, proyectando sombras largas sobre el jardín nevado. Me pegué aún más al muro, la llave temblando por el frío y la adrenalina. Primero apareció una bolsa de lona oscura abultada con papeles y pequeños objetos. Luego, una pierna tanteó el marco como si probara el terreno antes de salir por completo. Contuve la respiración. Un segundo más y descubriría quién se atrevía a irrumpir en la casa de Esperanza Damián en plena Nochebuena. La otra pierna emergió seguida de un torso. Y entonces lo vi. El rostro se reveló bajo la luz débil del exterior. Álvaro Rivera, el mejor amigo de Tomás desde niños. Allí en mi jardín sosteniendo una bolsa llena de mis documentos. Salí de las sombras con la llave de tuercas levantada. Mi voz cortó el aire como un latigazo. Álvaro. Él giró de golpe, casi resbalando en la nieve. La bolsa cayó, los papeles dispersándose como confeti blanco bajo la luna. Su cara se volvió del color del mármol. Esperanza. Yo no quería. Esto no fue idea mía. Entonces, ¿de quién di un paso adelante, la llave pesando como un juicio en mi mano? Los documentos estaban esparcidos a nuestros pies, el testamento de Julián, estados de cuenta, certificados de acciones. Álvaro retrocedió hasta chocar con el muro con las manos levantadas. Él dijo que estarías en la cena por horas, que no te enterarías. ¿Él quién? Pero incluso mientras preguntaba, algo frío ya empezaba a endurecerse dentro de mí, como hielo formándose alrededor del corazón. Tomás sabía que estarías lejos, balbuceó Álvaro. La llave de tuercas se me resbaló de las manos, cayendo sobre la nieve con un golpe seco. Mi hijo te envió. Álvaro asintió miserable, las lágrimas congelándose casi al caer. Necesitaba el testamento de Julián, las acciones. Dijo que ibas a donar todo a caridad, que ibas a dejar a la familia sin nada. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Me tambaleé hacia atrás, mirando los papeles desperdigados, la letra firme de Julián estampada en cada hoja. Toda nuestra vida reducida a botín. Toda la cena de Navidad, la disculpa, la invitación. Todo había sido una trampa cuidadosamente construida. Está desesperado. Esperanza, sollozó Álvaro, cayendo de rodillas mientras intentaba recoger los documentos con dedos torpes. Tiene deudas, malas apuestas, gente peligrosa detrás. Las piernas me fallaron un instante, y allí en la nieve silenciosa de Nochebuena, la magnitud de la traición cayó sobre mí como un golpe mortal. Tomás me había mirado directamente a los ojos en esa mesa, rodeado de velas, comida y risas de niños. Había aceptado mi pavo, mis regalos, mis historias. Había permitido que sus hijos se acurrucaran en mi regazo, mientras sabía que su amigo estaba revolviendo mi casa como un ladrón profesional. ¿Cuánto debe? La voz de Álvaro apenas era un hilo. Cerca de 200,000. Se enteró de las acciones de Boeing cuando vio los papeles en la herencia de Julián. Dijo que era dinero de la familia, que al final lo entenderías, el dinero de la familia. Las palabras me atravesaron como un cuchillo mal afilado.
el legado de Julián, años de trabajo paciente, inversiones cuidadas, sacrificios silenciosos convertido en moneda para saldar deudas sucias. Tomé uno de los certificados de la nieve. El nombre de Julián Damián, escrito con aquella caligrafía elegante de los años 80, me quemó la mano. Eran más de 2,3 millones en acciones compradas gota a gota cuando Boeing estaba en crisis. El nido para nuestra vejez, su red de seguridad, para que yo nunca me quedara desamparada. Mi hijo quería arrancar eso para pagar apuestas perdidas. Álvaro ya ni intentaba juntar los papeles. Estaba roto, colapsado, la vergüenza derritiéndosele en el rostro. Dijo que ni siquiera lo notarías, que la gente mayor no necesita tanto dinero. El veneno de esa frase, como si 68 años de vida fueran un estorbo, como si Julián fuera solo un nombre sobre un papel que se podía arrancar y robar sin consecuencias. Algo dentro de mí crujió como hielo, fracturándose bajo un peso imposible. Entonces mi teléfono sonó un timbre agudo que cortó la noche. En la pantalla, Tomás. Seguramente se pregunta por qué te fuiste de la cena tan rápido, murmuró Álvaro miserable. Va a estar furioso cuando sepa que me atraparon. Miré el nombre de mi hijo iluminando la pantalla, mi pulgar suspendido sobre contestar. Muy lejos, las sirenas comenzaron a aullar acercándose como una marea imparable. A mis pies, la nieve guardaba los fragmentos de mi matrimonio, de mi confianza, de mis años de fe ciega en la familia. El teléfono seguía vibrando insistente como una deuda moral. Las sirenas doblaron la esquina, parpadeando rojo y azul entre las ramas desnudas, una Navidad torcida. Álvaro seguía encogido en la nieve, rodeado de documentos y de su propia culpa derramada. 2 patrullas frenaron frente a mi casa, los faros rasgando la oscuridad y destacando la ventana rota como una fotografía macabra. Los agentes bajaron con movimientos seguros, acostumbrados a escenas así. Señora, usted es la propietaria que llamó al 911 Esperanza Damián. Sí, esta es mi casa. Y ese hombre la allanó. Álvaro levantó las manos como si estuviera frente a un pelotón. Una de las oficiales se arrodilló junto a él leyéndole sus derechos y ajustándole las esposas. La otra se volvió hacia mí con mirada profesional. ¿Qué logró llevarse, señora Damián? Le entregué el testamento empapado, las esquinas húmedas pero las palabras aún intactas. Documentos financieros, el testamento de mi esposo, certificados de acciones de Boeing valuados en más de 2 millones. Información bancaria. La oficial abrió los ojos. Eso es robo mayor. Grave. En ese momento, Francisco Lara cruzó su jardín aún en bata y pantuflas, la nieve crujiendo bajo sus pasos. Había preocupación y alivio en su mirada. Francisco, fuiste tú quien me llamó. Vi una linterna moviéndose por tu casa alrededor de las 9, respondió. No podía quedarme cruzado de brazos. Busqué tu número en el directorio. Su voz tembló apenas. Le tomé el hombro. Salvaste más que mis cosas esta noche. Gracias. La oficial nos miró a ambos comprendiendo la gravedad. Entonces esto no fue un robo al azar. El señor Rivera sabía que la casa estaría vacía. Es amigo de mi hijo, dije. Las palabras supieron a ceniza. Mi hijo sabía que yo estaría en su casa para la cena de Navidad. Él organizó todo esto. Desde el coche patrulla, Álvaro, ya esposado, me observaba con la expresión de quien ve su vida desmoronarse en cámara lenta. Los oficiales asentían a medida que el rompecabezas se armaba deudas de juego. Robo planeado. La manipulación de una tradición familiar como coartada perfecta. Mi teléfono volvió a sonar. Tomás otra vez. La oficial me lanzó una mirada calculadora. Conteste. Podría ser relevante. Puse el altavoz. Hola mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Llevas más de 1 hora fuera. Ya voy de regreso, hijo. Tenemos que hablar. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. ¿Estás bien? Suena raro. Todo quedará claro muy pronto. Colgué antes de dejarlo llenar el vacío con más mentiras.
Mientras los agentes terminaban el papeleo, yo recogía los papeles de Julián, cada uno un pedazo de nuestra vida que mi propio hijo había querido arrancar de raíz. Los certificados de Boeing pesaban más de lo que deberían. Eran 30 años de esperanza disciplinada de fe en el futuro. La necesitaremos mañana para formalizar su declaración, dijo la oficial, entregándome su tarjeta. El señor Rivera enfrentará cargos de allanamiento, intento de robo mayor y lo que resulte al revisar todo. La Navidad había terminado y en su lugar había nacido algo mucho más oscuro. Francisco caminó conmigo hasta el coche mientras las patrullas se alejaban, sus luces todavía reflejándose en la nieve como brasas apagándose. A través de la ventana trasera del vehículo policial podía verse el rostro pálido de Álvaro, espectral como un fantasma anunciando lo que quedaba de mi Navidad. ¿Estás segura de poder manejar hasta allá?, preguntó Francisco, su voz baja cargada de una preocupación silenciosa. Esa conversación será dura. Miré mi casa una última vez, la ventana rota como una herida abierta, la nieve, marcada por huellas ajenas, la corona navideña colgada en la puerta con una ironía cruel, casi ofensiva. Hay cosas que deben decirse en el momento, Francisco, musité. Cuando la verdad aún quema. El coche arrancó con quejas metálicas bajo el frío y mis faros iluminaron por un segundo la decoración navideña de la fachada. El lazo rojo parecía burlarse de mí, un adorno alegre flotando sobre la devastación que estaba a punto de enfrentar. Pero el testamento de Julián estaba ahí en el asiento del pasajero, rescatado del vandalismo y la traición. Pasara lo que pasara, su nombre seguiría protegido. Al llegar a la casa de Tomás, las luces cálidas de sus ventanas parpadeaban como si nada malo hubiera ocurrido, como si esa familia aún estuviera intacta. A través del ventanal pude ver siluetas inquietas, Tomás caminando nervioso junto al árbol de Navidad clara, hablando con las manos, intentando descifrar algo que no encajaba. Los documentos recuperados reposaban junto a mí, húmedos por la nieve, pero intactos, la letra de Julián, su firma sobria, su legado. No toqué el timbre. A pesar de todo, seguía siendo familia. La puerta se abrió a una escena que parecía de revista. Clara doblando paños en la cocina. José hojeando una revista, Marta resolviendo un crucigrama, los niños esparcidos por la alfombra con sus juguetes nuevos. Todas esas pequeñas normalidades se detuvieron al verme. El rostro de Tomás se transformó rápido, primero alivio, luego desconcierto. Y finalmente, un destello de alarma. Esperanza, gracias a Dios. Clara se apresuró hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Te ves mal? Pregúntale a tu esposo, Violeta, dije con calma gélida. Dejé los documentos sobre la mesa de centro con movimientos lentos, casi ceremoniales. El testamento de Julián quedaba expuesto junto con los certificados de acciones y los números de cuenta. Era como colocar un cuerpo sobre una mesa de autopsia. Tomás miró cada papel como si estuviera viendo la sentencia de su propio destino. Mamá, no entiendo qué estás diciendo. Estos son el testamento de Julián y los certificados de acciones de Boeing que Álvaro intentó robar esta noche. Ya está detenido. La revista cayó de las manos de José con un golpe sordo. Acciones. ¿Qué acciones son estas?, preguntó inclinado hacia la mesa. Acciones de Boeing que Julián dejó valoradas en 2-3 millones. Miré cada rostro, sorpresa, incredulidad. Luego, esa comprensión lenta, dolorosa que aplasta sin gritar. Las compró durante 30 años, añadí, con su salario de maestro, cuando nadie creía en la compañía. Tomás tragó saliva. Mamá, esa es nuestra herencia. La fachada que llevaba meses sosteniendo se resquebrajó al fin, mostrando la desesperación cruda que había estado ocultando. No puedes simplemente regalarlo todo a desconocidos. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Tú decidiste robarlo, en lugar de hablar conmigo. Clara se dejó caer en el sofá, una mano cubriendo su boca. La invitación navideña, la súbita reconciliación. Todo se veía distinto ahora, una coartada, un disfraz. Usaste la Navidad, murmuré. Usaste la inocencia de tus hijos, la bondad de tu esposa. Usaste mi luto por tu padre para encubrir un robo.
El crucigrama de Marta cayó al suelo. Tomás, por favor dime que no es cierto. Pero ya no podía negar nada. El arresto de Álvaro lo había arrastrado todo a la luz. No entiendes la presión que he tenido, las deudas, la gente que me está buscando. ¿Cuánto?, preguntó José con voz firme. Tomás cerró los ojos. 200.000. La cifra cayó en la sala como una piedra rompiendo hielo. Así que decidiste robarle a tu madre. La voz de Clara se quebró. Usar a tus hijos como parte de tu mentira. Diego levantó la vista de su avión a escala, confundido por la tensión que llenaba el aire. Sofía apretó sus lápices de colores, la caja abierta a su lado, como un arco iris roto. Tu papá tomó decisiones muy equivocadas, les dije en voz baja. Volví hacia Tomás. Decisiones que dañaron a quienes confiaban en él. No quería hacer daño, balbuceó Tomás. Solo necesitaba tiempo. Y por eso le robaste a tu madre en Nochebuena. José se puso de pie indignado. Le mentiste a tu esposa. Usaste a tus hijos como escudo. Clara lloraba ya sin contención, esos sollozos desgarrados que anuncian que algo se rompió para siempre. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? El dinero, el trabajo. Todo. Marta abrazó a los niños apartándolos del desastre emocional que se desmoronaba ante ellos. Miré la sala entera, las luces del árbol parpadeando, los juguetes tirados. Clara destrozada, los abuelos en shock, los niños confundidos, y mi hijo encogido en una silla, la cabeza entre las manos, como si recién ahora entendiera el peso de lo que había hecho. Esa familia ya no era una familia. Era un cuerpo abierto tallado por la codicia con la precisión de una hoja afilada. Las acciones de Boeing serán destinadas a programas para veteranos y becas educativas, exactamente como lo habría deseado Julián. Tomé los documentos de la mesa con cuidado, preparándome para abandonar aquel naufragio moral. Julián había creído en levantar a otros, en dar sentido a la vida a través del servicio. Tomás había convertido su legado en un objetivo para el saqueo. Me levanté. En el umbral giré para ver el desastre navideño que quedaba atrás, Clara llorando desconsolada, José intentando sostenerla mientras Marta recogía lápices de colores que rodaban bajo los muebles. Los niños observaban su propia inocencia romperse sin entender por qué. Y Tomás, hundido en su silla, la cabeza entre las manos, como si ya no supiera cómo sostener ni siquiera su propio cuerpo. Clara, tú y los niños siempre tendrán las puertas de mi casa abiertas. Ustedes no tienen culpa de nada. Salía la noche helada, dejando atrás el calor artificial y los restos de algo que había sido familia en otro tiempo. A la mañana siguiente, la luz tenue entraba por la ventana de mi cocina, levantando sombras largas sobre la mesa. Allí los documentos de Julián descansaban ordenados junto a su fotografía. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia, escapando en pequeñas nubes desde mi taza favorita, aquella que él me regaló hace 20 años con la frase «Mejor esposo del mundo», todavía apenas visible. Mientras revisaba nuevamente los certificados de acciones, comprendí que eran mucho más que números. Cada fecha era un pedazo de historia compartida. Septiembre de 1995, cuando Boeing atravesaba despidos y él vio una oportunidad donde otros veían crisis. Marzo de 2001, después del 11 de septiembre. Diciembre de 2008, en plena recesión, cuando muchos vendieron con miedo y él compró con fe. El teléfono interrumpió el silencio cálido de la mañana. El nombre de Clara iluminó la pantalla. Esperanza. Lo siento muchísimo. Su voz estaba gastada por el llanto, pero firme de algún modo. Nunca supe lo que Tomás estaba planeando. Nada. No es tu culpa, hija. Confiabas en la persona equivocada. Voy a pedir el divorcio. Los niños no merecen un padre que haga algo así. Y yo tampoco puedo quedarme a su lado. Tú y los niños siempre tendrán un lugar conmigo. Gracias. Eso significa más de lo que imagina. Cuando colgó, levanté la fotografía de Julián. Él habría llorado por las decisiones de su hijo, pero sé que también habría sentido alivio al ver que la verdad finalmente salió del escondite donde Tomás la había enterrado.
Un golpe en la puerta cortó mis pensamientos. Francisco estaba en el porche, el frío pintando sus mejillas de un rojo apagado. «¿Cómo sigues, amiga? Duele, Francisco, pero al menos ya no vivo en una mentira». Lo invité a pasar agradecida por una amistad sólida en medio del derrumbe. «Hiciste lo correcto», dijo, mientras aceptaba una taza de café. «La verdad pesa, pero siempre es necesaria». Hablamos de lo práctico: cambiar cerraduras, reforzar el sistema de seguridad, actualizar mi testamento para que Tomás jamás pudiera tocar la herencia de su padre. «¿Y qué harás con las acciones de Julián?» «Honrar su memoria», respondí sin dudar. «Apoyar a veteranos. Crear becas para estudiantes. Financiar programas comunitarios que construyan, no destruyan». Francisco asintió despacio. Él estaría orgulloso. Después de que se fue, llamé a mi abogado para ajustar mi testamento y contacté al banco para reforzar la seguridad de mi caja de resguardo. El legado de Julián no volvería a estar en peligro. La casa, ahora silenciosa, tenía un aire distinto. No se sentía vacía, sino limpia. Libre. A mis 68 años todavía tenía amigos leales, una nuera valiente, nietos, que merecían modelos dignos. El teléfono vibró con un mensaje de Clara. «Los niños quieren saber cuándo pueden visitar a la abuela Esperanza otra vez». Sonreí. «Cuando quieran. Vamos a construir nuevas tradiciones». Al mirar la foto de Julián en la repisa, sentí su presencia silenciosa guiando mis pasos. El dinero que él había ahorrado durante décadas serviría para que otros encontraran caminos nuevos. Veteranos que necesitaban una segunda oportunidad. Jóvenes que soñaban con estudiar. Maestros que, como él, daban más de lo que recibían. «Tus acciones ayudarán a la gente a construir vidas mejores», murmuré a la imagen de él. «Justo como tú lo habrías querido». Tomás había elegido la codicia antes que el amor, la mentira antes que la lealtad, el robo antes que la confianza. Yo elegí lo contrario: honor en vez de sangre, verdad en vez de conveniencia, integridad en vez de silencio. La luz de la mañana entraba por las ventanas iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas plegarias suspendidas. Afuera la nieve cubría las calles de un blanco puro como una hoja en blanco, ofreciendo la promesa de volver a empezar. El futuro que tenía por delante era más pequeño que el que había imaginado, pero infinitamente más honesto, más firme, imposible de derrumbar. El legado de Julián estaba a salvo. La verdad había vencido, y la familia verdadera, la que se construye con amor y respeto, no con obligación, continuaría. Eso era suficiente. Eso lo era todo.